La tarima virtual es toda tuya. Buenos días, muchas gracias por esa presentación, amiga querida. Qué lujo el mío de tener una presentadora como vos. Qué lindo para comenzar este sábado de este fin de semana largo, para seguir capacitándonos, para compartir. A mí me encanta estar en estos espacios y también me llena de responsabilidad porque somos muchos equipos los que nos conectamos, los que nos apalancamos, los que confiamos en este sistema y la realidad que a quien toca estar en esta tarima virtual, como decís vos, es una gran responsabilidad porque uno sabe que cada palabra, que cada intención que uno saca de su boca, bueno, va a ser usada por la interpretación y por el pensamiento propio de aquellas personas que están escuchando, que están anotando, que están queriendo ir al próximo nivel, así que, bueno, o que están queriendo reconectar con el sistema educativo. Cuando somos tantas personas conectadas, hay de todo del otro lado. Cada uno de nosotros es un mundo y, bueno, me da eso, mucha emoción, mucho orgullo. Te escuchaba, Ime, presentarme y digo cómo hemos crecido, cómo estos empresarios están ahí yéndose a las próximas calificaciones como IME, cómo edificamos, cómo presentamos, cómo nos profesionalizamos. Me da de verdad mucha emoción y mucho orgullo. Y bueno, saludarlos a todos, a quienes están ahí en sus casas o en el auto viajando o de cualquier parte donde se conecten, felicitarlos por estar acá. Siempre digo que la educación es un acto de amor propio. Nadie te obliga a estar acá. Sin embargo, que vos elijas estar acá por motus propio es realmente entender que sos una gran apuesta, que te vas a convertir en un gran empresario, que vas a generar resultados en esta industria. Así que felicitaciones por eso. Y ya que hablamos del sistema educativo, les cuento que, bueno, en la última convención tuve la posibilidad una vez más de estar ocupando un lugar de privilegio que fue el lugar de acompañar y de hostear en algún momento a Mauricio y Pancha, que fueron oradores de nuestra convención, Diamantes de Colombia. Y la realidad es que he compartido mucho en el VIP con todos los oradores y en una charla ellos me preguntaban a qué me dedicaba yo y les conté que era actriz. Obviamente yo soy consciente de que mi profesión genera como mucho impacto porque no es una profesión muy común. Entonces me empezaron a hacer un montón de preguntas y entre esas me dicen, ¿vos podrías decir que después del sistema educativo ganaste toda la autoestima que vemos que tenés cuando hablas en tu profesión? Ellos a mí me dijeron. Y no es que yo no sea consciente de eso, pero que cuatro oradores, diamante y superior, con más de 25 años de trayectoria en la industria, vean en vos una seguridad y una autoestima como profesional, y ellos con la experiencia, sabiendo que no la gané afuera, que no la gané en el sistema tradicional, que la gané acá. Y yo los miré y les dije, por supuesto, no tengo más nada que decir. Yo no sería la profesional que soy hoy en todas las áreas de mi vida si no fuese gracias a conectarme los sábados a la mañana a estos entrenamientos. Si no fuese por la cantidad de orientaciones empresariales a las que hemos ido de acá para allá. Hace poco, bueno, fue mi cumpleaños, así que quien no me saludó me puede saludar ahora. Ah. Y, y la realidad, bueno, me fui unos días a la costa, hacía bastante que no iba a la costa, paso por Chascomús y me acordé que nosotros, cuando yo empecé allá en la prehistoria, podríamos decir, no teníamos eventos en Capital Federal, que yo en esa época vivía en Capital. Y la línea de auspicio había armado unos entrenamientos de profesionalización en network marketing presenciales los lunes a las 8 de la noche en Chascomús. Y nosotros nos íbamos los lunes a la noche a capacitarnos a Chascomús. Digo esto porque esas decisiones de valor que hemos tomado no solo nos llevaron a construir un resultado, sino que también nos han convertido en las personas que somos hoy y en las personas que vamos a ser, porque esto recién empieza. Esto recién empieza. Así que bueno, dicho todo esto, voy a compartir pantalla porque si no, en realidad ya empecé. Hoy voy a hablar del cierre de mes. No, es un chiste. Lo que pasa es que
siempre me toca hablar del cierre de mes. Entonces, cada vez que ven de repente mi cara es, vamos a hablar del cierre. Bueno, en realidad del cierre de mes hablamos siempre, porque hace 3 días que cerramos el mes de marzo, un maravilloso mes, pero vamos a hablar del inicio del mes, pero también vamos a hablar de mentalidad. Estoy buscando la presentación que parecería que se me había ahí como ido, pero ahí está. Ahora les voy a compartir pantalla. Bien, vamos a hablar de mentalidad, que es un tema que me encanta, que me fascina y que para mí tiene que ver con eh, esto de lo que les hablaba, de crecer en autoestima, de transformarte en otra persona, de entender que las preguntas, y esto si querés ya anda anotándolo, que las preguntas que uno le puede hacer a un mentor, a la línea de auspicio, a un crossline que se encontró en el evento, jamás tienen que empezar con el cómo. Porque el cómo habla de una técnica. Y nosotros acá, sobre todo en el sistema educativo, no cuando tenemos la responsabilidad de capacitar a empresarios de otros equipos, no hablamos de técnicas. Hablamos de cómo aprender a pensar diferente para construir, en este caso, un negocio exitoso. Cómo aprender, bueno, cómo, para qué, ¿no? Pero digo, tiene que ver más con algo interno, con una forma de pensar que con lo que hacemos en sí mismo. Y para mí el principal, y miren la paradoja de este asunto, porque la principal forma de darte cuenta, no de otros, sino de vos, si vos estás realmente pensando diferente, es por tu acción. Es por tu acción. Y, o sea, el reflejo de la modificación en los cambios de pensamiento tiene que ver con lo que hacemos, porque lo que hacemos refleja lo que estamos pensando. Y lo que hacemos tiene algunas pautas, por así decirlo. No siempre es hacer más, porque si haces más de aquello que no estás haciendo bien, déjame decirte, el resultado va a ser el mismo. Y no porque solo nos vayamos a medir por resultados, pero si yo hago esto mal y lo hago y lo hago y lo hago, probablemente la cantidad de acción no tenga que ver en ese cambio de mentalidad. Otro de los puntos es el propósito con que, y la intención con que uno hace, porque esa intención le va a dar una dirección a tu hacer y a tu forma de pensar. Entonces, a modo introducción, lo que nosotros a través de este sistema educativo logramos es aprender a pensar de manera diferente, aprender a pensar en grande, para los que ya leyeron el libro, La magia de pensar en grande, para tener la voluntad necesaria de poner la acción enfocada, direccionada y suficiente para provocar el resultado que queramos provocar. Entonces, cambiar nuestro hacer, tomar decisiones diferentes en nuestro hacer, también habla de un cambio de mentalidad. Por eso les decía, no necesariamente nuestro cambio de mentalidad va a venir a través de la cantidad de lo que hagamos. Yo tomo una decisión diferente, yo cambio ese hacer, evidentemente hay algo interno que también está cambiando. Y esto fue lo que a mí me maravilló de este sistema educativo desde el primer momento. Y obviamente fui cambiando mi hacer, fui modificando, fui también pidiendo mentoría cuando no podía ver con mis propios ojos aquel hacer que no estaba haciendo bien, bien, mal o que no estaba provocando el resultado que quería. Entonces es importante que entendamos que es a partir de la mentalidad. Y la mentalidad tiene que ver con un millón de cosas, pero siempre, o por lo menos a mí siempre me sirvió pensar en esto, que el hacer va a reflejar siempre, siempre mi forma de pensar y cómo yo esté
básicamente accionando, ¿sí? Cómo esté pensando y cómo esté sintiendo, ¿m? Cómo nos relacionamos con los otros, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero también tiene que ver con cómo estamos pensando. Entonces, ahora sí vayamos a cuestiones más técnicas que reflejan nuestra mentalidad. ¿Me siguen hasta acá o soy muy enroscada? Vieron que yo hablo así y de repente me tienen que seguir. El que está medio dormido todavía que no se despertó, capaz dice, uy, ¿de qué está hablando? Bien, entonces, vamos a dividir en tres las habilidades fundamentales que desde mi óptica, desde mi punto de vista y desde los grandes empresarios también, oradores de convención, necesitamos ir desarrollando para tener un negocio exitoso. Y el primer punto es la habilidad de ponerse metas y que esas metas nos desafíen, porque ahí también vamos a hablar de un punto fundamental para el cambio de mentalidad. Entonces, nosotros en general venimos de un sistema tradicional, la mayoría, puede haber un gran porcentaje de emprendedores acá conectados, pero emprender en un sistema tradicional no es lo mismo que emprender a través de una comunidad, a través de un liderazgo, a través de un negocio que en un principio es intangible. Entonces, es importante que todos nos pongamos en el mismo nivel para entender cómo es esto de ponerse metas. ¿Qué significa ponerme metas? Significa visionar algo que no existe, pero que yo creo que tengo la posibilidad y la voluntad de poner la acción para alcanzarlo, pase lo que pase. Esto no está en el Power, esta es una definición mía y si me piden que la repiten, no, que la repita, no creo que pueda. Pero, a ver, digo, es importante entender esto. Cuando uno se pone una meta, eso no existe. Es la visión que tiene uno. Y acá entra algo también muy profundo. ¿Qué es esto profundo? Que sí, uno sueña, porque encima, si ya fuiste a uno o dos eventos, ya estás soñando, ¿no? Ya estás soñando. Entonces, tiende a ponerse unas metas que después la mentalidad no le da para poner la voluntad suficiente y accionar en relación a esa meta. Y esto va con todo el amor del mundo y siempre digo, lo que digo es porque me pasó, no es porque me lo contaron. Entonces, Lu, ¿a vos te pasó que de repente te pusiste una meta muy alta y no te dio para accionar? Claro, por supuesto, por eso lo estoy compartiendo. Por supuesto. Y eso es lo maravilloso del tránsito de este negocio, que uno se va equivocando y como se va equivocando va adquiriendo experiencia y bueno, esa experiencia te va dando información para poder ayudar a otras personas. Y cuando ayudas a otras personas, esas personas crecen, tu negocio crece, por ende creces vos. Es maravilloso, es redondo, es tan redondo que no entra en mentes cuadradas. Por eso hay que darse el tiempo. Si estás comenzando, date el tiempo de entenderlo. A mí me llevó mucho tiempo entenderlo. No tiempo de línea cronológica, tiempo de evento. Yo te puedo decir que a los 6 meses de haber entrado, recién empecé a entender cómo se construía un sistema con esta industria. Pero no fueron 6 meses, fueron 6 meses de full sistema educativo donde no paré de educarme y donde yo decía, esto está re bueno, pero no logro entenderlo. Entonces, volvamos a la filmina. Es importante que una persona sanguínea como yo tenga filmina, pues si no podemos terminar hablando de cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, ponernos metas hace que desarrollemos una visión y que después tengamos la voluntad de accionar para poder alcanzarla. Este fue el caso de una persona que empieza a soñar y que de repente se pone una meta muy grande, como les contaba que a mí me pasó, y te das cuenta de que no hiciste nada en el mes, ¿no? Por eso decía al principio, hace poquito cerramos un mes. Tómalo de ejemplo. Tómalo de ejemplo para vos para ir revisando y haciendo ese ejercicio. Y por otro lado, pasa que cuando uno ya tiene tiempo de negocio, ya se puso metas que no alcanzó o viene repitiendo X patrón a través de los años, de los meses, le da un poquito más de miedillo desafiarse. Entonces se planifica lo que de repente ya cerró en algún momento o lo que ya hay. A mí me pasó también, de repente de dibujar la red y decir, ah, esto está cerrado. Si esto está cerrado, tu meta tiene que ser otra, porque si no, no vas a trabajar. ¿Qué vas a trabajar si esto está cerrado? X cosa.
Entonces, ahí la recomendación es desafíate, porque desafiarte estira tu mentalidad. Y acordate, estamos hablando de mentalidad y estamos hablando de crear esa mentalidad para realmente poder desarrollar un negocio exitoso. Lo grandioso de este mundo, seguramente ya lo habrán leído, se los comparto, no es tanto dónde estamos, sino en qué dirección nos movemos. Esto es lo maravilloso de tener un sueño. Podés esforzarte por cumplirlo sin importar dónde te encuentres hoy. Lo que ocurrió en el pasado no es tan importante como lo que te depara en el futuro. Soltar el pasado rapidito e ir hacia el futuro. Para los que son ahí medios melancólicos, como yo, que están ahí en el pasado, ¿no? Y que, uy, todo tiempo pasado fue mejor, maravilloso, me encanta el romanticismo. Para una mentalidad empresarial hay que soltar rapidito lo que ya pasó, tomarlo como experiencia e ir hacia el futuro con esa visión de lo que vamos a construir y de lo que estamos soñando y de lo que queremos alcanzar, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Buenísimo. Continuamos. Entonces, la habilidad fundamental para todo empresario, ponernos metas y desafiarnos. ¿Cuál es la próxima? Y planificarlas. Obvio. Si tenemos una dirección, pero no sabemos qué pasos vamos a dar en esa dirección, déjame decirte, no funciona. Es importante aprender a medir. Y como dice acá la Filmina, aprender a medir nuestro negocio porque necesitamos entender ciertos patrones que se van a ir repitiendo a lo largo del mes, a lo largo de los años. Cuando uno entiende lo que está sucediendo, lo puede controlar, controlar en el buen sentido de la palabra, y si uno lo puede controlar, lo puede mejorar. ¿Cuál es el mejor ejercicio para ejecutar esto que dice esta Filmina y que le estoy compartiendo? Llevar los números de tu negocio. Lu, ¿qué es llevar los números de tu negocio? Bien, por supuesto la facturación es una de las partes más numéricas, podríamos decir. ¿Cuánto estoy facturando yo de forma personal? ¿Cuánto facturaba yo de forma personal el año pasado, por ejemplo, en el mes de marzo-abril? ¿Cuánto está facturando el equipo? ¿Y cuántos planes se están dando? Miren, a mí me pasó personalmente que mi negocio empieza a crecer en un momento, que a todos nos pasa, ¿no? Y yo todavía no me había ni calificado a plata, o sea que realmente le estoy hablando de hace mucho tiempo. Y de repente mi negocio empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y yo que veía el cierre de mes, que para mí era como el termómetro fundamental, y en el cierre, digamos que no pasaba mucho. Y yo sentía que estaba trabajando un montón, que le estaba dando un montón en el mes, que tenía buenos constructores, que llevaba a esos constructores a asociar con la línea auspicio. ¿Qué quiero decir con esto? Estaba haciendo todo bien. ¿No? Como lo que dice el manual, lo que dice el libro, estaba haciendo todo bien. Pero llegaba el cierre de mes y yo miraba la plataforma y este dejaba de contestar y el otro no sé qué y el otro no sé cuatro. Entonces dije, tengo que hacer algo diferente. De esto que hablábamos de la mentalidad. Tengo que realmente cambiar algo en el accionar porque no está funcionando. Y empecé a llevar el control de los planes que se contaban en mi negocio. Obviamente, mi negocio en ese momento todavía tenía cierta cantidad de personas que me permitía llevar el control de los planes de mi negocio. En un momento uno no lo puede hacer, pero por eso le enseña a otros a que lo hagan. Y bueno, en ese momento, claro, empecé a hablar con mis constructores por líneas, por equipo, para ver cuál era el patrón del auspicio. Dije, che, pará, se están contando muchos planes, pero ¿qué onda? ¿Se está auspiciando realmente o no? Le estoy hablando de una época en donde no había ni MyBiz, ¿no? Entonces yo siempre hice todo como muy manual, muy como jugando al truco, ¿viste? Anotando así los palitos. Y eso me dio un feedback muy interesante de mi negocio. Me dio un feedback en donde yo dije, claro, lo que sucede es que se están contando muchos planes, se dan los números inmediatamente, pero no se están despegando a los nuevos empresarios. Y ahí, como nos dimos cuenta de una pequeña falla, dijimos, probemos a hacer algo diferente. Con esta historia, con este ejemplo, lo que te quiero contar es, mirá el proceso que hice yo en ese caso y te lo comparto y te lo regalo para que vos puedas tomarte ese tiempo. Primero, observar tu negocio.
Si uno no lo observa y no está mirando lo que tiene que ver, y bueno, quizás nunca va a entender y nunca va a alcanzar aquello que quiere alcanzar. ¿Por qué antes de planificar hablábamos de metas? Porque vos te podés sentar a planificar, pero si no tenés un sueño, déjame decirte que, bueno, cuando no hay nada obligatorio es lo más simple de dejar de lado de mirar para un costado. Vos tenés que tener un sueño. Vos tenés que tener un objetivo, ponele, si sos más melancólico, estructurado, no te gusta hablar de sueños, tenés que tener un objetivo, tenés que tener una meta, porque planificar por planificar un negocio que facture 600 puntos, no sé a vos, a mí mucho, no me llamaba. Yo detrás de esa meta tenía un sueño. En esta época que le estoy hablando de empezar a mirar, porque después ese sueño va cambiando. ¿Sí? Entonces, volvamos a ese momento. ¿Cuál es la historia que te regalo? Me detuve a pensar, lo evalué a través de un resultado. ¿Cuál fue ese resultado? El cierre de mes. Che, no estoy cerrando lo que quiero. Punto. A mí el reloj me iba descontando. ¿Por qué? Porque yo estaba sin trabajo ya en ese momento. Me habían echado del ácido, el famoso ácido. Ha sido un gusto contar con su presencia. Chao, me echaron después de 5 años. Pin. Cosa que a gente le pasa después de 25 años, a mí en ese momento me pasó después de 5. Yo necesitaba que esto funcione para no tener que volver a salir a buscar trabajo. Trabajo de algo que no me gustaba, ¿no? Después he trabajado siempre en paralelo a mi negocio, pero de cosas que me gustan, porque justamente es lo que me ha regalado este negocio. Es muy diferente. Yo soy una gran trabajadora, pero de cosas que me gustan. Entonces, en este caso, mi profesión. Entonces, importante, vuelvo, ¿no? Me di cuenta que había un resultado que no era el que yo quería. Me daba cuenta que ese resultado no era el esperado para mí y que el tiempo se estaba terminando en relación a la corrida. Tomé una decisión. Fíjense, esto es una forma de pensar. Le estoy hablando de una persona que venía 100% del empleo. Cambié mi forma de pensar, observé, evalué mi negocio. No miré para un costado, no me hice la, no sé qué estará pasando acá, los líderes, no sé, a ver estos constructores que no hacen. No, no, no. Tomé, como se dice, el toro por las astas y dije, este es mi negocio, quien se quiere calificar soy yo. Entonces, algo está sucediendo que no va. ¡Pum! Números. No dije, ay, a ver, fulanito, menganito. No, no, no. Números. Los números no mienten, amigazos. No mienten. Yo veo el análisis de línea de mi negocio y veo lo que sucede. No hace falta ni siquiera charlar a veces. Entonces, importante. Observa tu negocio, evalúalo. No te quedes todo el mes pensando, ¿no? Porque también la parálisis por análisis, uno se queda analizando mucho tiempo y bueno, se te pasó el mes y no diste un plan, ¿sí? Bien, vamos bien hasta acá entonces. Ok, y aprender a cerrar el mes. Fíjense que es medio como que dividimos nuestro negocio en tres partes. Perdón. Aprender a ponernos una meta y desafiarnos, planificar y cerrar el mes. Porque ese cerrar el mes va a hablar de un cambio de mentalidad en vos. ¿Sí? Entonces, bueno, acá una frase bien así, dramática, como me gusta a mí, pero digo, importante quitarnos el miedo al cierre del mes. No sé si es tu caso, no sé si te habrá pasado, pero si querés transformarte en un emprendedor, si querés transformarte en un empresario, si realmente querés construir resultados, tenés que aprender a cerrar el mes. ¿Cómo, Lu? ¿Cómo empiezo? Yo te recomendaría que observando a aquellas personas que están en tu línea de auspicio, ¿qué actitud toman en el cierre de mes? ¿Qué hace o qué hacía mi línea de auspicio cuando yo estaba en esta calificación el día del cierre? Y ahí hay otro feedback, ¿no? Porque a veces uno puede llegar a decir, ay, ni idea. Bueno, hay que estar más atenta, hay que estar más consciente, hay que abrir un poco más los ojos, hay que abrir un poco más las orejas, ¿no? Entonces, empezar a observar y decir, che, a ver.
¿Qué hace? O ¿qué hacía mi línea de auspicio cuando yo estaba en camino a una calificación o cuando yo recién entré? ¿Cuán consciente era yo de esa observación? Porque ahora me toca hacerlo a mí, porque quien quiere generar un resultado soy yo. Sea lo que fuere que estás por enfrentar, decídete a pensar positivo, orientado en soluciones en lugar de problemas. Esto no lo voy a decir como una frase de Instagram. No es simplemente una frase motivadora. Esto te cambia la vida. Esto te cambia la vida. Si vos aprendés a chipearte en soluciones y no en problemas, déjame decirte, te va a cambiar la vida. Experimentalo, como dice Carlos Eduardo, verificalo vos, verifícalo tú. Verifícalo, verifícalo. A ver cuán consciente. Che, acá no. Guarda. Estoy pensando en problemas, no en solución. Entonces, aprender a tener pensamientos asociados al proceso de lo que estás por vivir y no solo al resultado esperado. Cuando yo sea Esmeralda, voy a caminar así y me voy a vestir así. No, es ahora. Este es el proceso que yo, que vos estamos viviendo, esa calificación que estamos construyendo o lo que sea. Conectado ya a ese proceso, vibrando. A ver, ¿qué hace un plata? ¿Qué hace un platino? ¿Cómo se mueve una esmeralda? ¿Qué actitud tiene? ¿Con quién conectás vos en relación a ese pin que querés alcanzar, por ejemplo? En el negocio de Amway ponerse metas también es simple en tanto y en cuanto a que, bueno, tenemos las bonificaciones, ¿no? Los pines, los porcentajes. No es que uno se tiene que poner extremadamente creativo. No, lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Acordate que el cerebro cree lo que vos pensás. Si arrancás pensando en negativo, hablemos por ejemplo del cierre, te será imposible aumentar la confianza en vos mismo. Y mirá, quizás vos me decís, no, yo tengo la mejor actitud, estoy pensando súper bien, no, pero el equipo. Y bueno, ya, ¿no? Esa actitud. Y también, lo digo porque me lo contaron o porque me pasó, claramente porque me pasó. Y ahí fue donde, claro, uno se vuelve consciente porque lee libros, porque escucha audios, porque se conecta a los eventos, porque va a los eventos y decís, ok, espera, acá no estoy siendo responsable, estoy tirando la pelota afuera. Si el negocio es mío, de nuevo. Si la que quiere cambiar de pin soy yo, bueno, vamos. Entonces, ¿arranco pensando en negativo o arranco pensando positivo? No, me conviene mucho más pensar en positivo. ¿Y para qué te conviene, Lu? Hasta para tu salud. Entonces, importante para tu salud, para tu bienestar, para tu fortaleza, para tu seguridad, para tu autoestima. Te conviene pensar positivo. De vos y de todas las personas de tu red. Para arriba, para abajo, para los costados. Entonces, fundamental. Tenés que estar convencido de que el esfuerzo y el posible dolor valen la pena y que las recompensas vendrán. También parece, ¿no? Un reel de Instagram. No, es la pura verdad si uno lo aplica. De nuevo, verifícalo, verifícalo. A ver, ¿qué pasa si yo estoy convencida de que esto va a suceder? ¿Cambia mi actitud? ¿Cambia mi mentalidad? ¿Cambia mi hacer? ¿O simplemente, no, la vida sigue igual? No, la vida no sigue igual. Si vos cambiás. Probalo, ¿no? Verifícalo. Bien, vamos a avanzar. ¿Vamos a avanzar? ¿Vamos bien? Sí. ¿Anotaron los 3 puntos que derivan de esta mentalidad? Voy a repasar un poquito cómo venimos hasta acá. Acá sale mi otra parte así docente que amo. Tema mentalidad. ¿Cómo verificamos? Podríamos decir, ya que estamos ahí, modo recién salidos de la última convención con Carlos Eduardo, verifícalo. Entonces, mentalidad. ¿Cómo me doy cuenta si estoy cambiando la mentalidad? La intención que le pongo, la acción, el accionar y si cambio mi accionar, ¿no? Eso sería como para comenzar. 3 puntos importantes para convertir un negocio en exitoso. Aprender a ponerse metas y desafiarse, planificar y cerrarlas. ¿M? Y en esta filmina ya vamos como a lo negativo. Yo ya, bueno, esto a mí a veces digo,
Eh, yo doy clases para quienes no sabían de actuación, me apasiona hacerlo, siento que es donde mi actriz más se enriqueció, y esto se los digo en términos de negocio, tu empresario se va a enriquecer mucho más cuando le enseñes a otros, para mí es lo que creo. Entonces, enseñar lo que uno sabe me parece que es maravilloso. Siempre que uno entra a la escena, esto lo digo medio como actoralmente hablando, si quieren anótenlo para hacer una analogía con el negocio, espero que les sirva. Eh, Cuando uno entra a escena por la negativa, es difícil accionar. Cuando yo acompaño a dos alumnos a improvisar y ellos entran, yo le pregunto a cada uno, bueno, pero ¿qué querés? Porque para que una improvisación sea exitosa, uno tiene que entrar a la escena sabiendo que quiere algo. Y yo no quiero que me deje, me dice ella. ¿Y qué acciones podés hacer si querés que no te deje? No muchas. Ahora, si vos te querés quedar con él, ¿qué acciones podés hacer? Lo podés abrazar, lo podés besar, le podés preparar el desayuno. Digo, hay un montón de cosas que uno puede hacer si entra por la positiva y no por la negativa. Por eso esta filmina es en negativo. No, pero digo, ¿cuáles son las cosas que pueden obstaculizar, sobre todo para quienes están comenzando, que se conectan a los primeros entrenamientos? Che, entendí más o menos todo lo que dijo esta chica, pero ¿qué puede obstaculizar ese resultado que quiero alcanzar a través de una meta que me puse, que me desafié, que la planifiqué y que accioné? Porque también puede fallar, ¿eh? También, yo no les voy a decir una cosa por otra. Hubieron muchas metas que me puse muchas veces. Entonces acá hay como un pequeño repaso de las cosas que pueden suceder o que quizás hicimos de manera inconsciente y que hicieron que esa meta no se alcance. ¿Bien? Entonces, punto número uno, la pateo. Digo, este mes no. Insisto, estamos a 4 de abril, ¿eh? 4 de abril. Tenemos un montón de mes por delante. Está buenísimo hablar de esto a principio de mes. Vos seguramente en estos días te pusiste una meta, hablaste con tu línea de auspicio, la planificaste o estás en eso, estás aprovechando el fin de semana para planificar tu mes y tu año fiscal y de repente llega el 29 de abril y decís, che, no llego. Bueno, esa es patear la meta, es una de las razones por las que a veces no se alcanzan resultados, que uno cree que el mes que viene va a estar mejor y déjame decirte, no. No, porque esta es una carrera de mentalidad, no es una carrera ni de auspicio, ni de puntos, eso es un reflejo de cómo vos estás pensando. Acordate cómo empezamos el entrenamiento. Entonces, bueno, si la pateo, y bueno, va a ser una de las posibilidades para que esa meta no se alcance. Otra cosa que nos ha pasado mucho a muchos empresarios que tenemos también tiempo de negocio, que tenemos grupos, que nos hemos olvidado de construir por ponernos a administrar, que es una parte, del negocio, es una parte súper importante, súper, pero no por una cosa uno dejar de hacer otra. Los secretos de la mente millonaria dicen, una persona que piensa de forma exitosa y de forma de millonaria, piensa en I, no piensa en O. No me acuerdo exacto la frase ahora. Me acordé, dije así me distraje porque hice una obra basada en los secretos de la mente millonaria. Porque bueno, obviamente el sistema educativo se aplica a todo y uno quiere llegarle a más personas con la información buena, ¿no? Así que yo logré que por lo menos dos nuevos actores lean el libro gracias a que escribí una obra para que la actúen. Bueno, cada uno con su estrategia para prospectar. Bien, entonces... Los secretos de la mente millonaria dice en el pasaje, quienes piensan en éxito, quienes piensan con mentalidad millonaria, piensan en y no piensan en o. ¿Qué significa esto? O hago esto o hago lo otro. Hago esto y hago lo otro. Y no tiene que ver con una cuestión de desenfoque. Tiene que ver con una cuestión de volverte cada vez más empresario y tener cada vez más habilidades. En este caso, administro, por supuesto, si tengo un grupo, va a haber cosas que tenga que administrar y me expando. Otro de los puntos. ¿Por qué no alcancé la meta aquella vez que me puse X meta? Porque dejé de expandir, por ejemplo.
Dejé de expandir, entonces creí que los que estaban iban a hacer lo que iban a hacer y como no hubo nuevos auspicios, no llegamos. Y eso tiene que ver con tener un plan B. Fundamental. En todas las calificaciones, así quieras cerrar este mes el 3%, ten un plan B, ten un plan B, ten un plan B. Que encima del 3% es re divertido porque uno, por ejemplo, dice, lo puedes cerrar de mil formas al 3%. Lo puedes cerrar solo, lo puedes cerrar con un auspicio, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con seis. Lo puedes cerrar como quieras y estás a tiempo. ¿Sí? No me voy a poner ahora exactamente a planificar un 3 o un 6. Hacelo con tu línea de auspicio, te lo recomiendo, pero tenete un plan B. No dejes en manos, porque mira, tener un plan B es no dejar en manos de otro tu calificación, tu meta, tu objetivo a alcanzar. Y bueno, otro punto que es muy del liderazgo, de un error de liderazgo, podríamos decir incluso, lo dice Maxwell en todos sus libros, trabajo siempre con los mismos o dejo que lo hagan otros. Esta actitud, mira, esto es una actitud, no, ellos no hacen, o ellos sí hacen, no, ellos ya lo hacen bien en positivo, sí, sí, pero lo estás dejando en manos de otro, tu futuro, tu negocio, tu calificación. Entonces, posibles errores, ¿sí? Posibles errores que quizás esto obstaculizan la posibilidad de que vos alcances la meta. Bien, y también acá para compartirles algo más intangible. Nosotros estuvimos hablando de cómo darnos cuenta que uno está cambiando su mentalidad y hablamos mucho de la acción, de lo técnico, hablamos mucho de esto, de lo que significa la construcción del negocio, si bien no nos hemos metido en cuestiones muy, muy, muy técnicas, pero obviamente sería muy iluso no hablar de lo intangible. Un negocio que es intangible, porque lo que une a las personas a cada una de esas burbujitas es una rayita que dibujamos, ¿no? O sea, lo que a veces incluso estando a la distancia nos une es la comunicación que tengamos con los otros. Entonces, todos los audios de los fundadores, que son quienes nos han transmitido esta visión tan importante de este negocio, hablan de aprender a crear atmósfera. Y el líder tiene que aprender a crear atmósfera si quiere tener grandes negocios. Si vos observás los negocios de aquellas personas que son muchísimos empresarios, en donde hay muchísimo liderazgo, en donde hay pymes grandes, hay una buena atmósfera. Es como una regla básica. Y esta frase creo que es, si no me equivoco, a veces tengo que citar los libros porque después me olvido, es del libro de Ángel de la Calle, que es embajador Corona, fundador de España, y que en la próxima convención vamos a tener la posibilidad de escuchar a su hijo. Así que bueno, un libro de personas que construyen este negocio, que son congruentes, que tienen grandes resultados, que me pareció fundamental compartirles esta frase para entender un poco lo que significa crear atmósfera. Dice, mi éxito solo se puede lograr con otros, mis lecciones solo se pueden aprender de otros, mis debilidades solo pueden ser fortalecidas por otros, mi vocación de servicio solo se puede poner a prueba bajo el liderazgo de otros, mi influencia solo se puede extender por medio de otros, mi liderazgo solo se puede concentrar en otros. Mi legado solo se puede dejar a otros, por tanto, debo comprometerme y celebrar con ellos. Eh, Sin red, y nosotros, bueno, cuando hablamos de red es como muy figurado, ¿no? Pero no existe el liderazgo, no existe la atmósfera. Uno crece a través de otros. Si uno no puede espejearse con otros, no hay crecimiento. Si uno no puede ayudar a otro a crecer, no hay crecimiento. Entonces, es importante que nos expongamos a comunicarnos con las personas, si estás comenzando esos primeros contactos, si ya tenés tiempo de negocio, en hablar con quienes tengas que hablar y en sanar lo que tengas que sanar y en pulir lo que tengas que pulir, porque eso realmente te va a llevar a otro nivel. Entonces,
no quería dejar un mensaje en donde solo a través de la acción uno pueda cambiar la mentalidad, sino entender que a través de este gran intangible que es crear una atmósfera con otros, porque aparte déjame decirte, una atmósfera jamás se crea solo. Jamás vas a poder crear una atmósfera solo. Vas a necesitar asociarte con personas porque una atmósfera es mínimo dos. Entonces, eso, no quería dejar de compartirles que para mí esto es fundamental a la hora de aprender a crear una mentalidad exitosa. Ser un gran creador de atmósfera, sonreír, como dice Cómo ganar amigos. Ni idea qué está pasando en tu vida, a todos nos pasan cosas, pero siempre por delante una sonrisa va a generar una buena atmósfera. ¿Sí? Así que para todos aquellos que quieren construir una mentalidad que los lleve a alcanzar sus sueños, ahí va. Y por supuesto, el líder ejecuta y provoca. No espera que lo haga otro, ya hablamos de los motivos por los que a veces podemos demorar un poco más, más aquellas metas, ¿sí? El líder da herramientas. Y esto lo podés ver a través de tu grupo. ¿Tu grupo tiene herramientas? ¿Sabe cómo facturar X cantidad de puntos? ¿Sabe cómo hacer un contacto en frío, por ejemplo? Planifica el mes. Bueno, vieron, me distraigo, soy muy melancólica en ese sentido. Hay un error en el power. Bueno, me distraje. Entonces, Lu, yo quiero también esto, ¿no? Crear mi mentalidad para construir un negocio exitoso. Bien, ¿tenés grupo? No, no, no tengo grupo. ¿Cómo? ¿Pero no tenés un frontal? Sí, entonces sí tenés grupo. Sí tenés grupo. El liderazgo comienza cuando uno ya tiene una persona en su grupo. Yo me acuerdo cuando auspicié mis primeros frontales, un nivel de responsabilidad sentía, era como, después uno se va acostumbrando, ¿no? Pero yo sentía que tenía mucha responsabilidad, era como que, no sé, me habían dado un nuevo ahijado. Y decía, yo a esta persona le tengo que enseñar, y si le tengo que enseñar, me tengo que capacitar. Y si quiero que facture, primero voy a tener que facturar yo. O sea, como que entendí muy rápido la idea esta del liderazgo, la idea del servicio, la idea de ayudar al otro. Entonces, ¿cuántas herramientas tiene tu grupo? De nuevo, ¿de qué estamos hablando? De mentalidad. Bien, ¿te sentaste a pensar qué herramientas le falta desarrollar a tu grupo para que puedan también ellos irse a otro nivel? Un punto. El líder ejecuta y provoca. Ejecuta y provoca es, hace y provoca lo que no hay. Cuando uno provoca es algo que no existe, ¿no? Bueno, incluso el provocar tiene como una connotación o media violenta o media seductora, podríamos decir, ¿no? Entonces, me estás provocando, me estás seduciendo o me estás provocando para pelear. ¿No? Tienen una intención el provocar. Bien, ¿y qué significan los dos casos? Que no existía eso. Que alguien inició una seducción o que alguien empezó una situación más violenta de provocar. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, el provocar es algo que no existe. Hay que provocarlo, por eso hay que planificar. Por eso hay que planificar lo que uno va a hacer. ¿Mm? Bueno, chequear la actualización de puntos a través de página y pizarra, y lo puse. Para mí la pizarra sé que ya es como anotar puntos en la pizarra es medio como una antigüedad, pero bueno, yo acá estoy en mi oficina, tengo 3 pizarras, en todas anotadas cosas diferentes, porque para mí es mucho más práctico verlo cada vez que entro acá, que es mi espacio de trabajo, que entrar al análisis de línea. Es una cosa mía, a algunos les servirá, a otros no. Pero un empresario, de nuevo, que no entró todo el mes a la página, déjenme decirles, no esperen construir un resultado, ¿no? Nuevo. Importante chequear. Meses de corrida, uno chequea 4 veces al día la página. Eh, entonces, y también yo creo que chequear la página es un halo de esperanza, porque uno sabe que siempre puede estar pasando algo. Bueno, miren, yo en este momento tengo una persona generándose un código en mi negocio de Estados Unidos, mientras yo estoy acá con ustedes. Ese negocio, o sea, ese negocio está creciendo. Me acordé ahora, ¿no? Porque digo, claro, eh, siempre, ¿por qué les digo esto? Porque uno nunca sabe lo que puede pasar.
Yo hoy me desperté y me enfoqué 100% en este entrenamiento, en esta presentación. Pero mientras tanto mi negocio está creciendo y el negocio de otras personas también. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos no tenés esa fe y esa esperanza de que suceda algo diferente en tu grupo, de que aparezca nuevos puntos, nuevos clientes, nuevos auspicios, y bueno, va a haber que trabajar algo ahí de la creencia que hablamos al principio, ¿no? Por supuesto que proyecta, por supuesto que tiene un plan A, un plan B y un plan C, esto ya lo dijimos, bueno, en fin, todo esto es como un repaso de cosas que ya fuimos hablando. Voy a avanzar para ir cerrando algunas ideas. Esto ya lo hablamos también, pero el conocer, vieron que acá no puse dibujar la red, conocer la red, conocer la red. Hace poco un gran amigo que tengo dentro de la red eh, me dijo, estaba en una asociación, ¿no? Y yo le pregunté algo a una empresaria del grupo, de mi grupo, digamos, de una profundidad. Y esta persona, que es una persona que tiene muy buena escucha, que es muy observadora, me dice, amiga, vos siempre sabés todo lo que le pasa y le deja de pasar a tus socios. Le digo, no, todo no, porque la verdad es que uno a veces cuando ve que hay otra persona que no está muy aperturada, no pregunta, porque bueno, también hay temas sensibles, etcétera. Pero me dejó pensando. Sé que estás conectado, amigo, seguro. Vos sabés de quién estoy hablando. Me dejó pensando porque yo también me considero una persona de una escucha muy abierta y la escucha no es solo para arriba, la escucha es para abajo, para los costados, para todos lados. Uno si está muy con la escucha muy abierta, aperturada, tiene más conciencia y uno aprende de todos. Y yo tengo gente en la red que quiero mucho y que son grandes maestros para mí. Y esta persona eso me dijo siempre y yo dije, wow, lo hago tan natural a veces que no me doy cuenta, pero sí, claro, estoy re atenta a lo que le pasa a la gente. No porque sea psicóloga ni nada que se le parezca, a lo que le pasa en la vida, a las cosas que le van pasando en la vida, a los que realmente están aperturados a eso, ¿no? Porque a veces uno está muy cerrado y no deja que nadie se acerca, que nadie se acerque, bueno, puede pasar también. Pero es importante que conozcas la red, que la conozcas, que conectes, que te tomes el tiempo, que inviertas el tiempo en conocer a tu gente, a la gente con la que vas a compartir el resto de tu vida, porque si el proyecto y el plan de vida de este negocio para vos es como para mí, para toda la vida, bueno, van a viajar el mundo juntos, así que y van a compartir muchas cosas. Es importante conocerlos. Y bueno, ya para ir cerrando algunas ideas que hoy fuimos, bueno, charlando, puntos, ¿no? Como visibles. Me parece importante volver a repasarlos y a compartirlos. Son intangibles. A mí siempre me encantaron los intangibles del negocio. Creo que son los que me han hecho crecer muchísimo en todo aspecto. Y el primer punto son las metas. Para los que estuvieron en aquella convención que me tocó compartir con José Bobadilla, ya fue hace creo que un año, se cumplió este año, eh, hablé de metas en toda la charla M-Pro y hablé de metas porque para mí son transformadoras, pero en todo sentido, ¿eh? Sobre todo más intangible, te diría. Sobre todo más intangible, porque está buenísimo calificarse a los diferentes niveles, tener esa visión empresarial, etcétera. Pero internamente, aprender a cerrar metas, aprender a ponerse metas, es transformador. Es transformador, te invito a que lo desarrolles como hábito, a que no sea yo una vez cerré una meta. No, no, ponételo como hábito, tomá decisiones diferentes, medí lo que querés controlar y modificar. Medilo, medilo. Medilo porque eso te va a llevar a provocar resultados, que también es parte de tener metas y también es parte de crecer y también es parte de emprender y también es parte de convertirte en un empresario con una mentalidad exitosa. Importante. Provocar resultados. ¿Cuándo fue la última vez que provocaste un resultado? Miren, acá
les voy a contar algo y ya con esto creo que vamos a ir cerrando, pero vieron que a mí me gusta contar muchas cosas por fuera de mi negocio. Primero para no hacer crossline. Y segundo porque para mí este sistema educativo me ha transformado por completo en mi vida personal y por supuesto en mi vida profesional. Yo considero que soy de esas personas, es una creencia que quizás voy a tener que derribar con el tiempo, pero bueno, de esas personas que, viste, cuando no te regalan nada, digamos, que cada cosa que vos lográs te la ganaste. Eso. Y eso para mí es como un mérito. A veces tengo esos momentos de, hasta podría decirles de bajón en donde uno diría, che, que me venga alguna de arriba, ¿viste? Y que toda la tengo que remar tanto, qué sé yo. Y cuando uno la piensa desde el liderazgo, entendés que te volviste una persona consciente en provocar los resultados. Y ese provocar resultados a veces va a implicar que nos tengamos que meter el orgullo en el bolsillo, que tengamos que vulnerabilizarnos, que tengamos que aprender a pedir, que tengamos que aprender a, bueno, lo que tengas que aprender para crecer. Porque lo que tengas que aprender para crecer vos no es lo mismo que me toca a mí. Entonces, todo esto te va a exponer un poco más rápido a acelerar ese resultado que querés alcanzar. Em, Eso, yo creo que todo lo que he alcanzado, así se lo comparto, es como ha sido mérito mío, dentro y fuera del negocio, ¿no? Como desde alguna ayuda que uno pueda recibir hasta un pedido de trabajo, incluso cuando hablo de trabajo hablo obviamente de mi profesión. Cada cosa está pensada, planificada, provocada. Y después los milagros suceden solos. ¿Eh? Entonces, en el negocio, lo mismo. Animate a eso, con visión, con una buena actitud. Revisa tu actitud siempre. A veces estamos muy confiados de que por estar en esta atmósfera tenemos buena actitud y no siempre es así. A veces, si es un buen punto a desarrollar, no te va a salir natural de entrada la buena actitud, porque uno allá afuera está acostumbrado a estar a la defensiva, está acostumbrado a que, ¿no? A estar menos vulnerable, a ponerse varias corazas, varios personajes para salir a la vida. Y bueno, y eso hace que a veces no tengas la mejor actitud. Te invito a que la tengas, te invito a que la tengas, te invito a que trabajes ahí también, es muy importante, bueno, ni hablar del manejo del tiempo también. Voy a adelantar unas filminas, eh, de esto ya hemos hablado un montón, quiero ir cerrando porque me parece que la información ha sido suficiente. A veces eso, como cuando uno siente que la información es suficiente, tenemos que ir ahí a cerrar para que te quedes con lo que más te haya servido. Porque eso, sé que hubo mucha información, que hablamos de muchas cosas tangibles e intangibles. Quiero que te quedes con lo que más te haya servido, así sea la primera frase que dije. Nunca preguntes algo que empiece con el cómo, ¿no? Creo que fue lo primero que hablamos, me parece que ya pasó como una eternidad. Quiero cerrar con esta frase, sí, por eso adelanté el power. Y me parece esto que es muy importante, dejar de identificarnos con esa persona que quizás no alcanzó nada, podríamos decir, ¿no? Como dejar de identificarnos con esa persona y convertirnos en la persona que queremos ser. Y eso es una decisión. Y tiene que ver con lo que me decían Mauricio, Pancha, Gianpaolo y Manuela en el VIP que les contaba. Esa actitud, esa autoestima, esa seguridad, ¿la tuviste siempre? No, la conquisté. La conquisté porque un día quise ser una mujer segura. La conquisté porque un día dije, basta de tener la autoestima por el piso. La conquisté porque dije, yo quiero ser esta mujer, la vida pasa y no quiero que esto suceda en 5 o en 10 años, quiero que suceda hoy. Entonces un día me desperté y empecé a construir mi seguridad, empecé a construir mi autoestima, empecé a construir mi empresaria, que no existía, empecé a construir el empoderamiento, mi empoderamiento.
en cómo me visto, en cómo me comunico, en cómo me maquillo, en cómo me veo, cosas que para mí eran realmente importantes. No vas a mejorar por accidente. Por accidente se entiende, ¿no? O sea, no vas a mejorar porque un día, bueno, cayó del cielo, en vez de lluvia, como ayer, cayó del cielo una nueva personalidad, la que vos soñabas y, ¿no? Y de repente sos otra persona. Eso no va a suceder si no lo sabías. Hoy soy la encargada de decírtelo. La única persona que puede tomar la decisión de cambiar y de convertirse en la persona que se quiera convertir, sos vos. Así que te deseo un abril exitosísimo, que por supuesto cierres, ¿no? O sea, en los próximos 26 días, lo que quieras cerrar, está bueno generar conciencia del cierre desde ahora y sobre todo que te conviertas en esa persona que te querés convertir, que tengas el valor de hacerlo. Yo sé que lo podés hacer y vas a encontrar en este maravilloso camino un montón de gente que te va a acompañar a que te transformes. Así que no estás solo, no estás sola. Bueno, que sean felices, que tengan un exitoso abril y bueno, muchas felices Pascuas para todos aquellos que estén conectados, creyendo en la resurrección. Así que bueno, les mando un beso enorme y gracias Ime y gracias a todos los líderes por la oportunidad de confiar en mí para este entrenamiento. Gracias, 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 amiga. Qué tremendo